Por allá nos espera un tubérculo para hacer una deliciosa receta. Hermoso día para estar entre las plantas y también es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos por acá. Se trata del yacón y es un delicioso tubérculo andino. El yacón nos regala sus frutos debajo de la tierra. Así que ahora voy a revisar a ver si tenemos cosecha. Y tuvimos una buena cosecha de yacón. Para hacer la receta, a este tubérculo lo voy a combinar con otro fruto andino. Se trata del tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo o tamarillo. Voy a combinar el yacón y el tomate de árbol en un postre delicioso. Y para eso vamos a ir adentro. Bueno, acá tenemos los frutos que hoy se van a convertir en un delicioso postre. Para el que no conoce el yacón, les cuento que ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata este tubérculo andino. Y para el que no conoce el tomate de árbol o chilto, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su fruto les cuento bien de qué se trata este fruto andino. Bueno, ahora sí, a pasar a la parte de la preparación del postre. Lo primero que vamos a hacer con ambos frutos es pelarlos. Ahora vamos a cortar los frutos en trozos más pequeños. Listo, ya tenemos cortados los frutos en trozos más pequeños. Ahora vamos a llevar a procesar los frutos del tomate de árbol o chilto. Y esto lo hacemos, así le retiramos sus semillas. Ahora colocamos los frutos del tomate de árbol o chilto en una procesadora. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, mediante el uso de un colador, vamos a colar la pulpa. Así le retiramos las semillas. Colamos y continuamos. Listo, una vez que tenemos colada la pulpa de tomate de árbol o chilto, ahora llevamos todo a procesar. En la procesadora colocamos el yacón y la pulpa de tomate de árbol o chilto. Tapamos y procesamos. Listo, ahora voy a presentar y luego a probar. Bueno, y así quedó el preparado. Les cuento que para endulzar voy a utilizar miel de abejas. Así que ahora voy a endulzar a gusto y luego voy a pasar al momento más lindo del video. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el postre. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un postre
Y el sabor de este postre lo regalan dos frutos andinos. Uno, el yacón o aricoma. Y el otro, el tomate de árbol, chilto, tamarillo o tomate de palo. Acá estoy bien preparado. Una buena porción, una cucharita y con muchas ganas de probar este postre. Así luego les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico, a ver qué tal quedó. Vamos. Mmm, muy bueno, ya se los recomiendo. Voy a comer una segunda cucharita, así luego les hago una buena descripción del sabor. Vamos. Mm, muy bueno. Ahí les cuento de qué se trata. Quedó buenísimo este postre, un postre con puro sabor andino. Háganlo, se los recomiendo, luego seguramente me lo van a agradecer. Bueno, para aquella persona que ha probado alguna vez el tomate árbol o chilto, sabe que es un fruto que tiene cierta acidez. En este preparado, la miel le baja la acidez, así que el postre queda dulce y con muy poca o escasa acidez. Y el yacón o aricoma también aporta su sabor, el cual es original y muy difícil de describir. En este postre se unieron todos los ingredientes y crearon un nuevo sabor, sin duda. Podría decirles que este postre se parece a una mezcla entre frutilla o fresa con un poco de tomate y con un poco de caramelo. El resultado final es dulce y con muy poca acidez. Ahora les voy a recomendar algunos videos muy interesantes. Quédense. Hace unos años preparé por primera vez la miel o sirope de yacón. Increíble. Ahora en la pantalla les va a aparecer mientras les cuento el enlace del video. Un preparado muy natural y donde solamente se utiliza el tubérculo del yacón, quedando la miel o sirope muy dulce sin agregado de azúcar. Y por el lado del tomate de árbol o chilto, les cuento que en nuestra huerta tenemos dos variedades de este rico y versátil fruto andino. Ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde hago la prueba de sabor de nuestras dos variedades. Y al finalizar este video, les voy a dejar recomendado un video muy especial, la filmación de los árboles de nuestras dos variedades de este rico y versátil fruto andino. No se lo pierdan, ahí les cuento y les muestro bien de qué se trata. Les cuento que en nuestro canal ya tenemos varias recetas donde combinamos varios frutos. Me encantan las recetas combinadas ya que se crean nuevos sabores, se inventan sabores. Bueno, tenemos varias mermeladas, varios jugos, helados y otro tipo de preparados donde combinamos varios frutos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta, que quedó exquisita. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.